Boris Johnson finalmente anunció su renuncia en el día de ayer como primer ministro británico. Su gestión en último tiempo, la verdad es que estuvo marcada por los escándalos, además de críticas, no solo de la oposición, sino también de su propio gabinete. Para eso vamos a conversar y tomar contacto en esta agenda tan intensa a nivel internacional con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Luis Garrido. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Acontecido, fíjese, bueno, vamos a hablar de Boris Johnson evidentemente, pero también la preocupación hoy día y en materia internacional. La verdad que nos ha sorprendido mucho este ataque que sufrió el ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, porque en Japón la verdad que normalmente es un país muy seguro, pero bueno, ahora también estamos centrados en la mirada sobre todo el Reino Unido. Estamos hablando de un país tremendamente relevante e influyente en el mundo, pero sobre todo en el continente europeo, la quinta economía mundial, y nos vemos ahora sacudidos con esta crisis política. Al respecto, según su visión, ¿por qué finalmente cedió Boris Johnson, conociendo su controvertida personalidad, después que renuncian 59 de sus personeros, la mayoría de ellos efectivamente ministros relevantes, pero él dijo, no voy a ceder, voy a seguir adelante, voy a terminar con mi gobierno, para no repetir lo que había pasado con los anteriores primeros ministros, también del Partido Conservador, y finalmente cede? ¿Qué lo hizo cambiar? Porque hasta el momento ha sido el mismo con sus polémicas y nunca ha hecho un mea culpa, digamos. ¿Qué lo hizo ceder, en definitiva, en entregar el cargo que va a mantener en forma interina para los próximos 3 meses? Bueno, en realidad lo que ocurre en el caso del Reino Unido actualmente es una crisis que viene teniendo una realidad muy externa, ¿cierto?, a propósito del Brexit, y que ha tenido un impacto ahora interno en el partido, digamos, conservador. Y en ese sentido, probablemente, respecto a su pregunta, la mayor crisis que ha tenido que enfrentar Boris Johnson y que digamos, repercutido en su renuncia es la pérdida de apoyo de Graham Brady, probablemente, que es el líder del Partido Conservador en el Parlamento, y que le ha, digamos, de alguna manera exigido que renuncie debido a estos escándalos, digamos, que han derivado en hechos de corrupción y también de cuestionamiento público. Probablemente también la falta de apoyo, como usted señalaba, de los ministros que empezaron a renunciar sucesivamente después de el escándalo que se ha destapado, digamos, desde la prensa, con el caso de Chris Pincher, que en el fondo cometió abusos sexuales, o digamos, con cuestionamientos en esa línea. Ni siquiera fue el cuestionamiento a Chris Pincher en sí mismo, sino que se reconoce que él comete, digamos, hechos, digamos, que tienen cuestionamientos desde el punto de vista de su conducta pública, pero el manejo del gobierno de Boris Johnson, que trata de encubrir este hecho, genera un cuestionamiento desde su propia coalición. Exacto. Y probablemente ahí el rol que juega Sajid Javis, su ministro de Salud, y Graham Brady, como el gran líder de la coalición del Partido Conservador, gatillan en una presión ya que Boris Johnson no puede dejar de reconocer y tiene que asumir, digamos, tomando la renuncia al cargo de primer ministro. Por lo tanto, también llama la atención que en el fondo eso fue la gota que rebasó el vaso, porque en cuanto a su gestión, a él entra a gobernar con una votación histórica, siendo el gran líder, ¿verdad?, del Brexit, este divorcio económico y político con la Unión Europea. Sin embargo, la sucesión de escándalos que él mismo protagoniza es lo que termina llevándolo al ocaso. Me gustaría, que a lo mejor muchos no lo conocen, describir la personalidad tan controvertida, polémica de Boris Johnson, ¿verdad? Este periodista que también se hizo muy conocido por ser polémico en sus escritos en los medios, y es por eso que el último, de hecho, lo echó. Entonces, lo que muchos no comprenden, usted me puede describir un poco más la personalidad de Boris Johnson, es por qué aún con todo esto que ha ocurrido sigue con una alta popularidad. Bueno, lo que pasa es que este estilo de hacer política de carácter, algunos lo llaman populista, algunos lo llaman sensacionalista, que también son ambas miradas muy razonables desde el punto de vista de personas que tienen un liderazgo muy mediático, como fue el caso y ha sido el caso de Boris Johnson. Yo no creo que él se retire de la política, ¿no? Tiene que dejar el cargo de primer ministro por la presión que le pone el gran líder
de la Cámara de los Comunes en el sector, digamos, de su coalición, Graham Brady. Es una presión muy importante que él recibe. Y Boris Johnson en ese sentido tiene que ceder por una razón muy lógica, ¿no? Hay una crisis interna muy importante que puede ser aprovechada por el Partido Laborista y eso es un riesgo importante que tiene que correr y que tiene que enfrentar hoy día el Partido Conservador. Boris Johnson va a seguir probablemente, al igual que ocurre en el caso de Donald Trump en Estados Unidos, teniendo una agenda pública muy activa, porque es una persona que tiene, como usted bien señalaba, una presencia mediática importante, es un comunicador, un estratega, que tiene presencia en los medios, que fue alcalde de Londres y tiene, digamos, un apoyo político muy importante dentro de su sector. No podemos olvidar eso. De los 359 miembros del Partido Conservador actualmente en la Cámara de los Comunes, todavía sigue él manteniendo un apoyo muy importante en su sector, pese a las renuncias de sus ministros y a la renuncia que él tiene que tomar, digamos, el día de ayer por las presiones de su coalición. No obstante, como le digo, hay una emergencia, o sea, hay liderazgos emergentes hoy día en la política internacional en países que tienen mucha presencia a nivel global, como el caso de Gran Bretaña, el caso de Estados Unidos, y Boris Johnson se asemeja mucho a Trump, ¿no? En esta idea de a veces tener declaraciones muy fuera de tono, muy polémicas, de incentivar también actitudes de la ciudadanía que son bastante, digamos, subidas de tono en el sentido de polemizar, digamos, constantemente los temas que están afectando a Gran Bretaña. El tema de la inmigración, por ejemplo, luego del Brexit, es una agenda muy difícil de llevar a cabo. Y por otra parte también en materia económica, ¿no? El Reino Unido se está enfrentando a una crisis propia de la su salida del Brexit, propia de la recesión que están enfrentando a propósito de ciertas políticas económicas que hoy día están en discusión y que también el Partido Laborista pretende aprovechar con esta crisis política que se ha generado a propósito de su renuncia. Exactamente, a eso quería apuntar. ¿Es el momento para reforzarse los laboristas, el Partido Laborista, que cree además que debiera renunciar y concretárselo inmediatamente y no esperar los 3 meses para que lleguemos a octubre? ¿Usted cree que se va a cumplir, Boris Johnson va a alcanzar a estar esos 3 meses en forma interina o se le va a cortar este tiempo de forma interina, de forma abrupta? Y ahí no solo quiero preguntarle cómo se puede fortalecer los laboristas, sino ¿quién cree usted también que podría ser el gran sucesor o el perfil del sucesor de este gobierno ya tan sacudido políticamente? Bueno, en primer lugar, respecto a su primera pregunta, yo creo que lo que nos muestra hoy día y las declaraciones que ha hecho el líder del Partido Laborista, Keir Starmer, en el fondo es decir, tenemos que aprovechar este momento porque el escándalo que se ha destapado a propósito del encubrimiento de la figura de Chris Pincher por parte del gobierno de Boris Johnson ha generado, digamos, una oportunidad de generar un voto de censura. Para eso se necesita una mayoría en la Cámara de los Comunes que el Partido Laborista no tiene. Por tanto, la apuesta que está haciendo, digamos, el Partido Laborista es tratar de encontrar apoyos dentro de los conflictos que se generan al interior del gobierno de Boris Johnson y que eso tenga un impacto dentro, digamos, de la coalición que está en la Cámara de los Comunes. Hay algunas personas que han declarado abiertamente que no están de acuerdo con que Boris Johnson siga al frente del gobierno en esta especie de transición que se pretende realizar. No es sencillo elegir un sucesor o sucesora de Boris Johnson. Se necesitan mayorías dentro del Partido Conservador. Esto puede llevar de 1 a 3 meses, como usted bien señalaba, que va a ser este periodo de transición. Ahora, el problema que existe al respecto es que la renuncia de los ministros de Boris Johnson ha generado ciertos conflictos en el interior de la coalición. En particular, creo que el liderazgo que ejerce Sajid Javid, que fue ministro de Salud y que ha polemizado abiertamente con cómo funciona el Partido Conservador, cómo ha funcionado la figura de Boris Johnson, ha incrementado esta tensión para poder ver quién va a suceder a Boris Johnson. Dentro de las posibles candidatos y candidatas hay bastantes nombres, pero yo creo que Sajid Javid representa un sector del Partido Conservador que es bastante más pro reformas y bastante más liberal, ¿no? que el sector que lidera Boris Johnson. Por lo tanto, si bien en la prensa inglesa, la BBC lo ha anunciado como un posible sucesor, yo creo que no tiene muchas posibilidades porque no genera consensos dentro de la coalición. Pero creo que Mary Elizabeth Truss, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Boris Johnson, tiene un liderazgo que puede ser muy positivo para la coalición, pero no tengo claridad, aún eso está por verse, si cuenta con el apoyo de Graham Brady, que es fundamental en esta materia, porque él tiene una llegada muy importante con el sector ampliado del Partido Conservador.
Y eso va a significar, digamos, primero levantar su candidatura, segundo generar acuerdos, y eso va a tomar tiempo. Entonces, hoy día el Reino Unido creo que ha incrementado una crisis que no era recomendable, no desde el punto de vista político y económico. No es una buena señal la renuncia de Boris Johnson en este momento, pero efectivamente, como usted señalaba, los hechos de corrupción, el Partygate, los encubrimientos, y los escándalos frente a la prensa han derivado en que esta crisis a Gran Bretaña le va a generar problemas importantes desde el punto de vista de la recesión económica, en enfrentamiento a las pandemias, que si bien se pudo reponer el gobierno durante los últimos meses en abarcar, digamos, políticas sanitarias relevantes para resolver el problema del COVID, igual sigue, digamos, arrastrando una crisis que se viene arrastrando desde el Brexit. Entonces, para responder a su pregunta, yo creo que hay tres nombres claves: Mary Elizabeth Truss, Ben Wallace y Sajid Javis. Creo que el último es el menos probable, porque, como le decía, ha tomado una postura muy, muy crítica del gobierno de Johnson en su renuncia, digamos, al Ministerio de Salud, pero representa una posibilidad, digamos, una oportunidad para el Reino Unido de retomar una senda, digamos, de pragmatismo político, pero como es muy extremo, creo que no va a contar con el apoyo del Partido Conservador. Y Mary Elizabeth Truss debiera ser, espero yo, un nombre de consenso dentro de la coalición. O sea, estamos entre la canciller, actual canciller, y el secretario de Defensa, según entiendo por los nombres que usted ha citado. Ahora, ¿qué implicancias, como estamos hablando también de una gran potencia mundial en términos económicos, yo hablaba de la quinta economía mundial, qué implicancias en el resto del mundo significa la crisis política y económica que está viviendo el Reino Unido? Específicamente, aunque estén divorciados, sobre todo la situación con Europa, y en medio sabemos la fortaleza y el gran apoyo férreo que ha hecho también Boris Johnson, el Reino Unido en particular, con la invasión rusa en territorio ucraniano. De hecho, él viajó a Kiev, se reunió con Volodymyr Zelensky. Entonces, en términos generales, ¿qué implicancias tiene en el resto del mundo la crisis política y económica que está viviendo el Reino Unido? Bueno, yo diría que en realidad son varias implicancias. En primer lugar, la recesión económica es un problema que está afectando a los países en términos globales, y una crisis económica en el Reino Unido ciertamente tiene efectos, digamos, en el desarrollo de la economía mundial. En segundo lugar, las relaciones que el gobierno de Boris Johnson ha tenido en términos de política de relaciones exteriores han pasado por periodos bastante estables, pero también en el último tiempo con un cierto grado de inestabilidad, sobre todo por las decisiones unilaterales que estos líderes populistas tienden a tomar, como por ejemplo haber ido a Ucrania o tomar, digamos, medidas un poco más radicales. La Unión Europea está cuidando mucho el conflicto con Ucrania, en el sentido de no incrementar, digamos, potenciales agresiones desde el punto de vista del gobierno ruso, y también de incrementar la crisis global que significaría, digamos, una crisis directa de la Unión Europea con Rusia. En ese sentido, la renuncia de Johnson en términos de relaciones exteriores creo que da una señal de preocupación. Ciertamente los mercados van a reaccionar a esta crisis política, es muy importante. Y en segundo lugar, en términos internos, yo creo que el Reino Unido, por primera vez, después de mucho tiempo, los primeros ministros anteriores eran personas muy pragmáticas, ¿no? David Cameron, Theresa May, personas muy pragmáticas desde el punto de vista económico, y ahora aparece un líder populista que tiene, digamos, una forma de comportarse muy poco, digamos, habitual a lo que significa la figura del primer ministro en Gran Bretaña. En ese sentido también, no solamente hay un efecto global de la renuncia de Boris Johnson desde el punto de vista de la recesión económica que puede generar, desde el punto de vista especulativo en el funcionamiento de los mercados, sino que además, en términos internos también hay una potencial crisis del liderazgo que ha ejercido el Partido Conservador durante la última década. Exactamente, sobre todo porque en los últimos 3 primeros ministros no han culminado sus gobiernos respectivos, sobre todo primero desencadenado por el Brexit, y fue después el líder de este Brexit el que lo lleva adelante, y ahora vemos que en definitiva termina su gobierno, pero por escándalos protagonizados en otra materia que no tienen relación
con ese divorcio con la Unión Europea. Vamos a estar pendientes sobre todo en el día a día. Imagínense la cantidad de sucesores que están en listas de uno y otro lado y cómo también se quieren reforzar o aprovechar, entre comillas, este momento los laboristas. Muchas gracias por esta conversación. Estábamos en diálogo, ¿verdad?, con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Luis Garrido. Muy buenos días. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto también para mí.